bienvenidas a una emisión más de este programa Hablemos de Libros, que emite la Escuela Judicial Electoral y que tiene por objetivo hacerles llegar, hacerles conocer las distintas obras que ha ido publicando la Escuela Judicial Electoral en este año y en los últimos años. Y por supuesto la idea es invitar a las autoras y a los autores para que nos cuenten sobre sus obras y que nos cuenten un poquito sobre los temas de que tratan sus obras. Y el día de hoy tenemos el privilegio, el gusto enorme de que nos acompañe la maestra Roselia Bustillo Marín, que es lo digo sin temor a equivocarme, es una de las principales expertas en temas de derechos políticos de las comunidades y pueblos indígenas en México, y hoy hizo el honor de aceptarnos la invitación para que nos cuente, no sobre una, sino sobre dos obras que ha publicado con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una de las obras es Tequio, expresión de solidaridad, Tequio como requisito, digamos, para ejercer los derechos políticos electorales en las comunidades indígenas, y la otra obra es sobre sistemas normativos indígenas y nos habla en específico sobre el caso Oaxaca. Las dos obras se encuentran disponibles y son gratuitas para ustedes si las gustan descargar en la editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ustedes pueden ir, dan un clic y las descargan en PDF y las pueden leer en el momento que gusten. Sin más preámbulo, yo me voy a permitir hacer una breve lectura de la síntesis curricular de la maestra Roselia Bustillo para que quien no la conozca tengan una idea más clara del perfil con el que hoy vamos a estar platicando. Bueno, la maestra Roselia Bustillo Marín es secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y su cargo inmediato anterior fue profesora investigadora en el entonces Centro de Capacitación Judicial Electoral, hoy Escuela Judicial Electoral. Es maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Es además especialista en Derechos Humanos en la Universidad Complutense de Madrid. También es licenciada en Derecho por la Universidad de las Américas Puebla y actualmente concluye la tesis doctoral para obtener el grado de doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y también se encuentra en proceso de elaboración de tesis doctoral en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral de este tribunal. Como ven, Roselia es de las valientes que está aventándose 2 doctorados, entonces, bueno, no cualquiera se anima, pero ella sí. Y como hemos podido ver en su formación, pues tiene una amplia preparación académica y en investigación también en temas de derechos y derechos humanos. Por supuesto, ha sido docente en diversas universidades y tribunales locales. Además, es docente en la Universidad Iberoamericana desde el 2004. Tiene diversas publicaciones que, Rogelio, si te parece bien, me voy a permitir por ahora omitirlas, pero si ustedes van también a la editorial del Tribunal Electoral, van a encontrar diversas publicaciones suyas en las que aborda temas de derechos de las comunidades y pueblos indígenas, temas de inclusión, temas que abarcan esta manera digamos, la interculturalidad para comprender a los pueblos indígenas. Sin más palabras y preámbulos y más palabras de mi parte, te doy, Roselia, la bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado venir a platicar con nosotros sobre estas dos obras tuyas. Hola, Luis Jaime, pues buena tarde. Pues es un gusto estar aquí contigo para poder platicar pues de dos textos relacionados con los sistemas normativos indígenas en México, específicamente uno en el caso de cómo de los 417 municipios que eligen bajo este sistema a sus autoridades municipales, en el caso Oaxaca, y el otro, pues, que de hecho están relacionados, porque en el otro, pues, hablamos del tequio como una expresión de solidaridad, pero que en esos 417 municipios de Oaxaca, generalmente en casi la mayoría, podría decirte que en uno ya no, por la investigación que hicimos en ese entonces, pero en casi todos existe el tequio como un requisito para que las ciudadanas y los ciudadanos sean electos o puedan participar en las asambleas comunitarias para poder elegir a sus autoridades. Entonces, me parece que ambos libros nos sirven para poder entender, ¿no?, estas elecciones. Efectivamente, justo te comentaba que aprovechábamos para hacer 2 por 1, porque siendo tú especialista en estos temas, si te parece, podemos empezar yendo como de lo general a lo particular y que nos cuentes y nos compartas cuál es tu visión en este momento sobre qué hemos conseguido en México en materia de derechos políticos para las comunidades indígenas en México, ¿no? ¿Cómo están estos sistemas normativos? Porque yo me quiero imaginar que no es lo mismo hoy que hace 10 o 20 o 25 años atrás, ¿no? Entonces, si tú nos puedes compartir un poco cómo ha sido esta trayectoria, este proceso de reconocimiento inclusive, ¿no?
de la justicia electoral en relación con estos derechos político-electorales y estos sistemas normativos. Así que adelante, Rosemary. Gracias. Pues fíjate que, de hecho, este año, y digo, lo digo por, me parece que es también, pues estamos en una fecha yo creo que importante en este año, porque si no mal recuerdo es el 8 o 9 de agosto, en el que se cumplen 20 años de la reforma del artículo segundo constitucional. Fue en el 2001 cuando se incluyó en la Constitución de nuestro país este artículo segundo constitucional que reconoce a México como un país pues pluricultural, pero que además reconoce los sistemas normativos indígenas y reconoce la autonomía, el autogobierno y la libre determinación de las autoridades indígenas para organizarse, independientemente de otros temas, pero en el tema que nos toca el día de hoy, pues es como para nombrar, para organizarse políticamente y para organizarse también normativamente, para nombrar a sus propias autoridades bajo sus propios sistemas de normas, sus propias estructuras, y a partir de ese año, pues ahorita te digo que estamos cumpliendo 20 años. ¿Qué ha pasado anteriormente? Pues no existía ese reconocimiento en la Constitución Federal. Teníamos el artículo 4 constitucional, nada más que hablaba de la pluriculturalidad, pero no hacía el reconocimiento específico como el artículo 2 ya ahora. ¿Y qué ha pasado en esos 20 años? Pues mira, en esos 20 años, si bien el caso de Oaxaca es peculiar porque se cumplieron en el 2020, ¿no? 25 años de la reforma de su constitución, previa a la reforma del artículo 2 constitucional federal, en donde ya se reconocían los sistemas normativos indígenas en Oaxaca. Entonces sí, fue pionera, ¿no? El estado de Oaxaca fue pionero en ese momento. Y en adelante, pues vemos que el único estado que tiene reconocida en su constitución y en su legislación electoral las elecciones por sistemas normativos indígenas de sus comunidades y de sus municipios es el estado de Oaxaca y sigue siendo el estado de Oaxaca. En eso no hemos avanzado, la verdad. ¿Y por qué no hemos avanzado? Porque el mismo artículo 2 constitucional dice que para regular ese artículo lo tienen que hacer cada entidad federativa de acuerdo a sus propias circunstancias, ¿no? O sea, cada asamblea legislativa de los estados tiene que modificar su propia ley y adecuarla al artículo 2 constitucional federal. Pues en su generalidad casi todos los estados tienen ese rezago de 20 años de no haber adecuado. Si bien tienen leyes, tienen en su constitución el reconocimiento intercultural, pluricultural de su composición de cada entidad federativa, también tienen leyes relacionadas con derechos y pueblos indígenas, por supuesto. También en legislaciones electorales tienen, al menos en algunas, por ejemplo, el Estado de México, Michoacán, Guerrero, Chiapas, pero tienen reconocido la integración o el nombramiento de una persona indígena, por ejemplo, Sonora y Tlaxcala, claro, por supuesto, que tienen el nombramiento de un representante en los municipios que se eligen por sistemas de partidos, de un representante indígena, ¿no? Como, por ejemplo, Sonora le llama regidor étnico, ¿no? O Tlaxcala, que sí tiene reconocidas las elecciones por sistemas normativos indígenas, pero en su cuarto nivel de gobierno, es decir, en las presidencias de comunidad, pero no en los municipios. Entonces, pues vemos que no está homologado. Claro que el país no es solamente un país, sino el país es distinto en cada una de sus entidades federativas. El problema ha sido en que ha habido también y se ha avanzado en el reconocimiento de estos sistemas normativos indígenas en otras entidades, pero que ha sido a través de sentencias, que no ha sido a través de la modificación de sus leyes locales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Cherán, en la comunidad purépecha de Michoacán, ¿no? Que fue uno de los casos en donde, pues más interesantes que se dio en el 2011 y 2012, en donde la propia comunidad solicitó cambiar su sistema de partidos para elegir a sus autoridades al sistema normativo indígena. Y en la cadena impugnativa que lo solicitó al Instituto Electoral, llegó a la sala Toluca y después la sala superior resolvió. ¿Qué fue al final de cuentas lo que sucedió? Fue que se dijo que el hecho de que las autoridades legislativas locales
no hayan configurado su ley para reconocer estos derechos, su constitución y su ley electoral, eso no las exime de que este derecho no se cumpla, porque pues está en la Constitución Federal y en los tratados internacionales el reconocimiento del derecho colectivo y el derecho a la libre determinación y autogobierno de los pueblos indígenas. Entonces se ha avanzado en el reconocimiento de otros estados, no solamente de Oaxaca, a partir de sentencias. Te lo digo por el caso de Cherán en Michoacán, por el caso de Ayutla de los Libres en Guerrero, y el caso de Ochuc, el más reciente, Ochuc en Chiapas. Pero esas autoridades, esas entidades federativas siguen sin tener la adecuación de su legislación. Digamos, Roselia, que las comunidades no la han tenido como tan fácil, para decirlo en términos muy coloquiales, ¿no? Para asumir y que sus sistemas normativos internos sean también reconocidos y aceptados, pues, por los diferentes actores políticos, ¿no? Eso por un lado, que no ha estado tan sencillo, digamos, bien nos dices, llevamos 20 años y en el país pues, no hay una homologación de este tipo de normativa. Entonces, en ese caso, lo que nos queda preguntarnos es, ¿qué rol está jugando y ha jugado el Tribunal Electoral? Porque tú lo decías, muchos de estos avances se han conseguido a base de sentencias, no necesariamente a base de creación de normas. Entonces, parece que hubiera como un choque entre, por un lado, la necesidad de las comunidades de que sean reconocidos sus sistemas normativos, y por otro lado que la norma no va a la par con esa necesidad y entonces el tribunal tiene que ejercer como un actor que ha ayudado al parecer a garantizar este ejercicio, ¿cierto? Sí, así es. El tribunal sí ha, desde 1999, a partir de su primer caso que le llegó, que fue el caso de Asunción Tlacolulita, Oaxaca, pues se preguntó si podía tener jurisdicción indígena, es decir, podría resolver los casos de los pueblos y comunidades indígenas que se eligen bajo sus propios sistemas normativos. Y pues es que existe el derecho al acceso a la justicia y no se puede negar el acceso a la justicia como tener una instancia federal que observe y que tutele y que trate de proteger los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, como el caso de la libre determinación para elegir a sus autoridades, derecho a ser votada, ¿no? Entonces, desde esa época a la fecha, que también pues podríamos estar hablando de un poquito más de 20 años, ¿no? Se ha creado, sí, una línea jurisprudencial basta por diferentes temas que están relacionados con los derechos de los pueblos indígenas. Si bien podríamos hablar de los derechos de las personas indígenas que pueden ser electas bajo el sistema de partidos, pero en este caso, para platicar de los libros, pues estamos hablando de cuando se eligen por el sistema normativo indígena. ¿Y esto qué es? Cuando ellos cuando eligen a sus autoridades en sus municipios bajo sus propias normas, bajo sus propias formas de autoridad, en donde generalmente la asamblea comunitaria es la autoridad máxima, que está representada por las ciudadanas y ciudadanos de la propia comunidad y son quienes eligen bajo sus propias formas también a quienes van a ser sus autoridades, ¿no? Y entonces aquí lo importante es ver que no hay una sola forma de ejercer los derechos políticos en el país, sino que hay muchas formas de ejercer los derechos políticos en el país a partir de cada sistema normativo que se ejerza, ¿no? O que se tenga en cada comunidad o en cada municipio. En este caso, en el caso de Oaxaca, son 4 de los 570 municipios que existen en el estado de Oaxaca, son 417 que eligen a sus sistemas normativos indígenas. Pero ninguno es igual, todos son distintos, todos tienen sus propias normas, tienen las propias formas de elección, las propias fechas para elegir a sus autoridades, y todo está relacionado con pues la estructura y la forma de organización y la dinámica que tienen dentro de la comunidad. Y eso es importante observar que el hecho de que no se lleve pues podremos decir una reglamentación o una norma como en el sistema de partidos no quiere decir que estos sistemas no sean válidos o tengan menor validez, por decirlo así, que los otros, ¿no? Al contrario, el propio tribunal ha reconocido que los sistemas normativos indígenas y las normas que se ejercen y que se generan dentro de las comunidades forman parte del sistema normativo mexicano. Y si forman parte del sistema normativo mexicano, quiere decir que
pues tienen, se estudian y tienen el mismo valor que cualquier otra norma que se genere bajo las otras formas, bajo la otra forma podríamos decir en las que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que pasa por el legislativo, etcétera. Y en cambio aquí no. Y a partir de observar eso, pues por cada conflicto que se ha dado a partir de cada comunidad y que llega hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral, también a las salas regionales, por supuesto, se ha ido creando una línea jurisprudencial muy grande en donde pues el tribunal ha sido un factor, podríamos decir, determinante para reconocer, ¿no?, la dinámica de las elecciones por sistemas normativos indígenas. Quizá acabas de tocar un punto muy importante, que es de conocer que un sistema normativo indígena, para quien nos está viendo y siguiendo la transmisión y no esté quizá tan familiarizado con el concepto y con se refiere pues, al conjunto de normas y reglas que cada comunidad define para ejercer a sus gobernantes, ¿cierto? Si estoy mal, por favor, corrígeme, pero es lo que vamos entendiendo, que ese es un sistema normativo indígena y que entonces cada comunidad, cada región tiene sus características particulares. Y entonces, tú nos decías, en el caso de Oaxaca, pues hay más de 400 comunidades, entonces hay 400 sistemas normativos internos distintos, ¿no? Y la pregunta que surge de ahí es, ¿cómo hacemos entonces para armonizar toda esta diversidad de sistemas normativos con el sistema que podemos llamar convencional, que es el que nos rige al resto del país? ¿Cuáles son las tensiones que tú observas entre pues, el sistema convencional y los diversos sistemas normativos que, como decimos, nada más en Oaxaca hay más de 400, más los que haya en otras regiones del país donde también hay comunidades indígenas, Guerrero, Chiapas, etcétera, que tienen sus propios sistemas? ¿Cuáles son las tensiones que tú observas entre uno y otro? Si se puede simplificar, porque entiendo que es muy complejo, pero si pudiéramos encontrar como algunos puntos quizá de referencia. Sí, bueno, primero, a ver, los sistemas normativos indígenas sí es efectivamente lo que señalas, sin embargo, también habría que observar que son en general, o sea, haz de cuenta. Nosotros tenemos en México un sistema de normas en donde nos rige, por ejemplo, la Constitución nos rige, pero para diferentes acciones que hacemos en toda nuestra, pues en nuestra vida, ¿no? Tanto para el derecho penal, como el derecho de familia, como todos los tipos de normas que podríamos encontrar, así como el derecho se va a derivar en diferentes formas, ¿no?, para atender las diferentes necesidades. De igualmente, ese también es un sistema de normas. El sistema de normas en las poblaciones indígenas es igual, se genera para atender todas las necesidades de la propia comunidad. Entonces hay normas de tipo penal, hay normas de tipo familiar, hay normas de tipo civil, hay normas de tipo religioso y hay normas de tipo político, electoral. Entonces aquí directamente nos vamos a ir a las normas, el sistema normativo indígena al que nos referimos es al electoral específicamente, ¿no?, para elegir esas autoridades. Y sí, efectivamente, hay tantos sistemas normativos indígenas como comunidades ahí en el país. Por ejemplo, si en Oaxaca son 417 municipios que se eligen así, pero hay más de 10,000 comunidades. Entonces, no solamente son los municipios, sino también las demás comunidades eligen así a sus autoridades. Entonces, también ahí hay tensiones entre los mismos municipios, porque hay municipios que están conformados por una, dos o tres más comunidades, ¿no?, que pueden ser agencias municipales o rancherías o agencias de policía que forman parte del mismo municipio, pero que también eligen por sistemas normativos indígenas. Pero las tensiones, ¿cuáles son ahí adentro? Muchas veces es que la cabecera municipal, ¿no?, elige a sus autoridades bajo un sistema de normas. ¿Por qué? Porque, pues, su cultura es, por ejemplo, mije, ¿no?, o, por ejemplo, zapoteca. Pero las otras comunidades que conforman el municipio, que también eligen bajo sus propias normativas, ¿no?, forman parte de otra cultura étnica. Por ejemplo, tienes en la cabecera un mije, pero tienes a un chontal en la agencia municipal. Entonces ahí también hay choques, ¿no?, porque uno de los conflictos en donde más se ha dado y que es donde más se ha observado caso a caso, porque se resuelve caso a caso, porque tenemos que observar las normas de cada lugar para poder resolver. Y la mayoría, muchos de los conflictos que se dan en este caso es cuando la agencia municipal o los integrantes de la agencia municipal quieren votar para elegir al presidente municipal en la cabecera. Pero pues ahí hay tensiones porque no son las mismas normas, ¿no?, las que rigen en uno y otro, o porque normalmente, o generalmente, sí,
en las cabeceras municipales, pues nada más votan los que viven en la cabecera y no permiten que voten los de otros lugares, ¿no? Ahí es donde se ha dado más la atención porque también está en juego un principio constitucional que es la universalidad del voto, ¿no? Entonces tenemos la universalidad del voto, pero también tenemos que ver la dinámica dentro de las propias comunidades en cómo poder acomodar que no se vulneren tampoco sus sistemas normativos. O sea, ahí es donde empiezan también muchas dinámicas para poder decidir cómo evitar conflictos entre las comunidades, ¿no? O cómo resolver esos conflictos. Muchas veces se da mediante la mediación previo a que lleguen a la instancia jurisdiccional en el Instituto Electoral, al menos de Oaxaca. Ahí se busca, ¿no?, que haya consenso. Ya cuando llega a la jurisdicción, la verdad es que anteriormente, por ejemplo, en el caso Chuapan, Oaxaca, o 2012, por ahí, se veía al principio de universalidad como si se vulneraba, se anulaba la elección y se mandaba a una asamblea extraordinaria. Pero a partir de esa experiencia, ¿no?, porque hubieron varias sentencias interlocutorias porque no se podía llevar a cabo la elección, ¿no?, pues por la tensión que existía en el municipio, cambió la visión del Tribunal Electoral. O sea, viene otra época del Tribunal Electoral para atender estos conflictos y entonces empieza a hablar de maximización de la libre determinación y la autonomía, el análisis intercultural y el análisis contextual, ¿no? Y a partir de ahí se busca que esas tensiones se den menos a partir de que nosotros, o bueno, quienes a veces estudiamos las sentencias, pues, y hacemos sentencias, tenemos que estudiar el contexto de la comunidad, desde su historia, su geografía, es decir, antropológicamente tenemos que estudiar qué sucede para no generar más conflictos y al contrario, buscarlos, que esos conflictos se disipen, ¿no?, de alguna manera. Roseli, acabas de decir una cosa súper importante, ¿no? Que es también qué necesita o cómo necesita actuar o desde dónde necesita actuar la justicia, en este caso la justicia electoral, para buscar no ser necesariamente impositiva, intrusiva de la interculturalidad y respetar todos estos marcos, sistemas, creencias, tecnologías que permiten a una comunidad organizarse y funcionar, digamos, armónicamente en su organización interna, ¿no? Tú ya nos diste una pista, dices, bueno, pues se necesita que también haya un análisis antropológico del conflicto, de la situación. Entonces, esto también obliga a la justicia a actuar de un modo, podemos decir, no convencional para buscar comprender los problemas, es decir, hay que cambiar inclusive sistemas o esquemas mentales para ejercer una justicia que sea acorde o en armonía con todo esto. ¿Qué retos se enfrenta la justicia electoral en México para hacer valer estos derechos en lugar de perjudicarlos o afectarlos de forma, digamos, negativa, ¿no? Sí, fíjate que esta pregunta es muy, muy importante porque para poder atender o entender las dinámicas de vida de cada comunidad indígena, ¿no?, pues hay comunidades indígenas en todo el país, donde alguien me diga que no hay, bueno, o sea, puede haber estados de la República en donde no haya pueblos originarios, pero puede haber pueblos indígenas migrantes internos que han llegado ahí a establecerse y las hay, ¿no? No voy a decir estados específicamente, pero sí hay bastante en todo el país. ¿Qué sucede ahora? La dinámica actualmente, y hoy fíjate que es el día del abogado y de la abogada, ¿no? Y creo que la visión tanto desde las escuelas como quienes ya ejercen la abogacía tiene que ser una visión abierta. Es decir, quien estudia derecho pero no estudia otras disciplinas no podrá entender qué sucede con la dinámica social y contextual, ¿no?, y humana de lo que sucede en la sociedad de todas las personas, de la diversidad que existe. Entonces, sí, quien ejerce el derecho, por ejemplo, en el derecho electoral, ¿no?, tiene que tener una visión no solamente legalista, sino tiene que tener una visión amplia de poder entender, por ejemplo, en este caso, las dinámicas de las comunidades indígenas a partir de una visión antropológica, ¿no? El por qué y para qué generan las normas, porque siempre hay razones por las cuales generan sus normas.
el poder entender su historia y su geografía, ¿no? También para poder decir, bueno, ¿por qué hay comunidades que tienen una, dos, tres más comunidades y que no tienen la misma y que no forman parte de la misma cultura, ¿no? Poder entender por qué en unos lugares hay requisitos como el tequio, ¿no? ¿Qué significa el tequio como un requisito de elegibilidad que es distinto a los requisitos de elegibilidad por sistemas de partidos, ¿no? Ahí no existe el sistema, el tequio o la faena, ¿no? Entonces, ¿cómo entender las dinámicas estructurales de otros pueblos y otras comunidades? Es súper importante tener una visión amplia de otras, la sociología, o sea, de otras, de la diversidad, ¿no? De la cosmovisión, si no hay una forma de ver el mundo solamente, sino hay muchas formas de ver el mundo, y entender además que esas formas de ver el mundo también son válidas, no hay una sola forma de ver el mundo. Y el derecho tiene que pensar en que no hay una sola forma en que como está construida nuestra constitución o una ley, será esa única forma, ¿no? Por eso, cuando le damos dinamismo a los principios constitucionales o se estudian los derechos de manera progresiva o se maximizan, es porque están vistos a través no solamente de una manera literal, sino que se busca su armonización con otras, pues podría decirte, con otras disciplinas, ¿no? Multidisciplinaridad o interdisciplinaridad para poder entender, ¿no? Cómo se ejerce el derecho en otros lugares. Por ejemplo, en el libro de sistemas normativos indígenas, ahí pues van a encontrar un catálogo en el que se estudiaron las elecciones de 2013 de los sistemas normativos, de los 417 pueblos. Pero, por ejemplo, hay normas en donde hay personas que dejan de votar a los 60 años, o ya no pueden ser votadas a los 60 años. Si nosotros lo vemos de otro lado, van a decir, ¿pero por qué? Le están vulnerando su derecho a ser votada, ¿no? Pero si nosotros lo vemos de cómo se entiende dentro de esa comunidad, el hecho de que tú ya no puedas ser electa, ahí se ve como que esa persona la liberas de que ya no puede ser electa. La liberas porque no se ve como un derecho, sino se ve como una obligación. Tú empiezas a hacer ciudadanía de manera distinta a partir de que tengas una edad o que ya estés casada o de tu estado civil. Cuando nosotros la ciudadanía decimos, pues a partir de los 18 ya. Entonces, es distinta la forma de hacer ciudadanía y de ejercer la ciudadanía en cada municipio que se elige por sistemas normativos indígenas, por ejemplo. Bueno, sin duda insisto, creo que es muy complejo conseguir como interiorizar todos los distintos sistemas, sobre todo si no estamos tan familiares, pero sí aprovecho, ahorita que decías, como dice en el libro tal, hay uno de los libros de tu autoría es Tequio, Expresión de Solidaridad. Entonces, si nos puedes ayudar a entender qué es el tequio, cuál es el rol que juega y por qué es tan importante el tequio en las comunidades para ejercer justamente los derechos políticos en ella, ¿no? Mira, el tequio forma parte del sistema, de un sistema social, podríamos decir, entramado en el funcionamiento de las comunidades indígenas, que para varios autores viene dado desde, pues, previo a la conquista y luego que se estableció junto con la colonización y después que prevaleció, ¿no? Después de la colonización y la independencia en los municipios, anteriormente los municipios indígenas o en las comunidades indígenas con los españoles y que después se fue modificando, ¿no? Y que ha, pues, permeado y ha permanecido en muchos lugares de diferentes formas, no es estático, sino es dinámico, con el fin de, podríamos decir, para contribuir a la mejora de la propia comunidad, en donde todos quienes forman parte de la comunidad o quienes viven en la comunidad tienen una obligación de contribuir de manera solidaria, gratuita, al mejoramiento de su propia comunidad. Hay muchas formas de pensar en el tequio, ¿no? Algunos pensan en el tequio de manera colectiva y otros de manera individual. De manera individual cuando es entre familias, ¿no? De, por ejemplo, la faena o la mano vuelta, sobre todo, ¿no? Yo te doy ahorita que tú necesitas y tú me das cuando yo necesite. Pero cuando se da de manera colectiva, pues puede darse tanto en el campo político, en el campo sistema de cargos, en el campo jurídico, en el religioso ceremonial y en el
en el de trabajo colectivo, ¿no? Es todo un sistema, no puede hablarse de manera separada. Ahora, ¿qué es lo que, si lo hablamos de manera más sencilla, pues está conformado generalmente por tres acciones, ¿no? Uno es servicio comunitario, otro es sistema de cargos y otro es corporación o contribución tributaria. ¿Qué es esto? Es simplemente una obligación que tú tienes cuando tú eres ya ciudadana o ciudadano, en donde tú vas a servir a tu comunidad. Es una obligación para mantener tu comunidad. Muchas veces hay muchas comunidades indígenas que si bien pues reciben dinero de la federación, ¿no? De los ramos que conocemos, 33, 28, etcétera, pero también que se han mantenido y que existen a partir de ese trabajo solidario en donde mantienen las escuelas, los caminos, las iglesias, las orillas de los ríos, ¿no? Es decir, cómo se va manteniendo la comunidad a partir de ese trabajo. Y hay trabajo comunitario, en el cual, pues, en determinada fecha se dice, nos toca ir a limpiar el río, ¿no? O nos toca ir a mejorar la carretera, o nos toca ir a pintar, o nos toca y van todos y hacen su trabajo gratuito, ¿no? Claro que en las comunidades se lleva una lista de quién fue, quién no fue, ¿no? Porque es obligación. Ahora, por otra parte también en el sistema de cargos. El sistema de cargos también es una forma de hacer tequio y una obligación en el cual pues tú a partir de que eres ciudadana o ciudadano, dependiendo, les decía yo, dependiendo del pueblo, ¿no? Y de la comunidad, tú vas a formar parte de este sistema de escalafón o sistema de cargos al que le llama, que al final tiene una visión pues cívico-religiosa porque está mezclada, ¿no? Normalmente en muchas comunidades el primer cargo es el topil o el vigilante, ¿no? O el que va y dile, que es el más bajito. Y de ahí vas, podríamos decir, subiendo, ¿no? En los sistemas de cargos, dependiendo de cómo se organiza cada comunidad. Y en el que puedes ir, ser comité de la iglesia, comité de padres de familia, comité de aguas, comité de banda de música, ¿no? Puedes ser sacristán, te toca ir a limpiar la iglesia, puedes ser mayordomo, ya el mayordomo es aquel que ya tiene pues es un cargo que tiene que encargarse, se encarga primero de la cuestión del santo, de la fiesta de la iglesia, pero además ya es un cargo honorífico. Para algunos no, porque es gastar mucho dinero, ¿no? Pero para otros es también honorífico, depende, a veces que nadie quiere ser mayordomo porque va a sacar, va a gastar mucho, ¿no? Y de ahí hasta muchas veces ya los cargos a los que nos aboca, los libros, ¿no? que son regidores, síndicos y presidencia municipal. Pero esos son ya los últimos cargos, los más importantes, aunque para muchos no son los más importantes. Para muchos pueblos el más importante son las personas que conocen la costumbre, los ancianos, los tatamandones, los tequitlatos, es decir, los que saben y los sabios, ¿no? Que no son necesariamente quienes forman parte de la administración del ayuntamiento. Podemos decir entonces que el tequio es una forma de ir generando méritos para en el caso de los derechos político-electorales, poder ejercer el cargo, por ejemplo, de ser votado, ¿no? Sí, así es, vas generando méritos. De hecho, en muchas convocatorias de los sistemas normativos, cuando convocan a la elección en la asamblea comunitaria, lo que sucede es que ponen como requisito haber hecho trabajo gratuito o haber seguido ese sistema de escalafón, ¿no? Ese sistema de mérito. En algunos te dicen que ya hayas llevado 2 o 3, o que hayas llevado al menos 5, o que hayas llevado todos para poder llegar, ¿no? O sea, no necesariamente en todos es así ordenadito, sino en otros te dicen, bueno, que ya haya llevado tantos, ¿no? O que haya llevado algunos, o que ya haya sido mayordomo, por ejemplo, ¿no? Sí hay, por ejemplo, por eso sus normas son distintas, porque ellos ponen las propias condiciones de requisitos de elegibilidad respecto al tequio, que son distintas, para poder ser electas o electos. Y hay otra forma de tequio también, que es la cooperación tributaria, a que sí tienen que dar dinero al municipio, el municipio te dice cuánto, pero eso ya es, esa contribución también se da, ¿no? Dependiendo también cada comunidad.
Bueno, yo creo que sin duda entonces si queremos aprender más en el caso específico del Tequio, vayamos a consultar tu obra Tequio, Expresión de Solidaridad, como requisito para ejercer los derechos político-electorales en las comunidades indígenas, que escribiste en coautoría con Enrique Inti, ¿cierto? Sí, así es. Entonces yo les recomiendo que si quieren conocer más sobre cómo se organizan las comunidades indígenas y en particular sobre este sistema de Tequio, que es muy interesante, ¿no? Sobre todo si lo queremos comparar, aunque con el sistema de partidos tradicionales que conocemos, pues es bien interesante, con base en lo que nos contaba Roselia, conocer cómo las comunidades se organizan, cómo ven al tequio como una forma de generar méritos para quizás poder gobernar o ejercer un cargo de gobierno dentro de la comunidad. Vayan por favor a la editorial del Tribunal Electoral y pueden descargar esta obra de manera gratuita y van a conocer más. Y sobre todo yo sí recomendaría lo que Roselia nos ha estado contando, sobre todo por este aniversario ya de más de 20 años, ¿no? Del reconocimiento de los sistemas normativos indígenas, del reconocimiento de su valor, pues revisar también esta obra Derechos Políticos y Sistemas Normativos en el caso Oaxaca, pues por la particularidad que reviste y por el caso específico que Rosario ya nos contaba, que fue el primer estado pues ya donde existe una mayor, no solo tradición, sino norma en esta materia y que quizás puede servir de ejemplo para el resto del país. También, por favor, vayan a la editorial del tribunal y descarguen la obra de la autoría de la maestra Roselia Bustillo Marín. Roselia, yo no quiero quitarte más tiempo, no queremos quitarte más tiempo. Si hay algo más que tú quisieras agregar, puntualizar o ayudarnos a entender sobre los sistemas normativos y el tequio, por favor, adelante. Pues yo, primero que nada, pues agradecerles la invitación para promover estos dos textos. Y pues me parece que cada vez hay más, yo veo en todo el país que los pueblos y comunidades indígenas están cada vez más buscando el reconocimiento de sus derechos políticos, ¿no? Y sus formas de elección. Veo que por ahí hay iniciativas para poder elegir ya no solamente como municipios, sino también elegir bajo el sistema, bajo asambleas, a una representatividad indígena, uno o dos curules en las legislaturas estatales, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que si somos una nación pluricultural es importante también ese reconocimiento, ¿no? Y entender pues, que somos diversos y que hay otras formas también de poder ejercer derechos como los derechos políticos, en este caso de los pueblos y comunidades indígenas. Creo que nos puede dar un panorama de lo que a veces no sabemos que existe, pero que lo tenemos al lado, ¿no? Y que está ahí. Pues muchas gracias. Bueno, sin duda, yo creo que esto que nos dice Roselia al final, que a veces no conocemos la realidad de nuestro país, ¿no? Y nos conformamos con intentar comprender el sistema electoral convencional a través del sistema de partido, las instituciones administrativas, judiciales que ya conocemos, que sin duda es muy importante conocerlo. Pero qué importante también es, reconociéndonos como país pluricultural, poder entender todas estas expresiones de participación y de derechos políticos, de organización política que existen en nuestro territorio y que no son ni una ni dos, que son cientos y que se extienden a lo largo y ancho de todo el país y que de verdad creo que muchas veces vamos por ahí ignorando, ¿no? No pensando en estas formas de organización que también existen, que también están haciendo política de alguna manera, no de alguna manera, están haciendo política con su forma, con sus costumbres, con sus formas de organizarse, con sus propias reglas y que están interactuando además con el sistema, como le llamábamos, convencional. Así que de verdad les invito a leer estas obras de Roselia Bustillo Marín, Tequio, Expresión de Solidaridad y Derechos Políticos y Sistemas Normativos Indígenas, caso Oaxaca. Las dos son gratuitas, las pueden descargar de la página del Tribunal Electoral. Y si Roselia no tuvieras algo más que agregar, pues no me queda más que agradecerte sinceramente que hayas aceptado, la invitación a colaborar, a platicar con nosotros y aclararnos estos temas. Por supuesto, les agradecemos a todos ustedes que nos han seguido en esta transmisión a través del canal de YouTube de la Escuela Judicial y del Tribunal Electoral y a través de la página de Facebook. Y por supuesto, pueden, si quieren consultar este video, esta plática en nuestra biblioteca de la Escuela Judicial. Muchas gracias a Roselia por habernos acompañado. A nombre de la Escuela Judicial Electoral, gracias, Roselia. Gracias, gracias. Y por supuesto, gracias a ustedes por seguirnos en esta conversación. Hasta pronto y hasta la siguiente emisión de Hablemos de Libros. Nos vemos.